Muy buen día, el día de hoy vamos a presentar lo que serían las biografías como parte del área de electrónica. Vamos a ver por acá que tenemos a los siguientes personajes. Tenemos a Charles Thevenin, Edward Norton. Vamos a hablar también de Gustav Kirchhoff, que es muy conocido, también igual que Jones Ohm. Y finalmente James Maxwell y Michael Faraday. Entonces vamos a comenzar con cada uno de ellos. Por ejemplo, Charles Thevenin. Por acá podemos ver que nació el 30 de marzo de 1857 en París y murió el 21 de septiembre de 1926. En este caso, Leon Charles Thevenin fue su nombre completo. Fue un ingeniero en telegrafía francés que excedió en análisis de la ley de Ohm a los circuitos eléctricos complejos. Su aporte más importante fue el teorema que lleva su nombre. En este caso, pues, él se graduó de la Escuela Politécnica en París de 1876. También se unió al cuerpo de ingenieros de telégrafo, así como mencionábamos. También un dato interesante es que él se volvió maestro en 1882, donde se interesó cada vez más en los problemas de medición eléctrica de circuitos. Y bien, pues este interés, el resultado que tuvo fue que estudió mucho acerca de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, y esto desarrolló su forma del teorema, que en este caso es el teorema de Thevenin. También algo muy interesante de esa persona es que fue un talentoso violinista y otro de sus pasatiempos fue la pesca. Pues hablando un poco más acerca de su aporte, podemos ver que el teorema de Thevenin es la afirmación de que un circuito con terminales A y B puede ser sustituido por un equivalente que conste de una fuente y una resistencia en serie, cuyos valores dan la misma diferencia de potencial entre A y B y la misma impedancia que el circuito original. Pues en este caso podemos ver cómo es que de un circuito donde nosotros tenemos una gran cantidad, por ejemplo, en este caso podemos ver tres resistencias. Ya al utilizar lo que sería el teorema de Thevenin, podemos ver que ya se vuelven solo dos resistencias, en la cual podemos ver que el circuito pues es un simple cuadrado y estas están en el primero están en paralelo y ya luego pues ya se cambia a lo que sería que estén en la misma línea. Ahora bien, hablando acerca del siguiente personaje, que sería Lou Norton. Él nació el 28 de julio de 1898 y murió el 28 de enero de 1983. Pues su nombre completo sería Edward Lowry Norton. Fue un ingeniero y científico empleado de los laboratorios Bell, laboratorios Bell, donde él es conocido principalmente por enunciar el teorema de Norton que lleva su nombre, muy similar a lo que sería el primer personaje que nosotros vimos, que fue Leon Thevenin. En este caso, Edward Norton pues también tiene su propio teorema, sin embargo, la aplicación puede ser diferente. Hablando acerca de Edward, él sirvió como operador de radio en el Estados Unidos de la Marina de 1917 y 1919. También asistió a la universidad y pues él se graduó de la ingeniería eléctrica en la Universidad de Columbia en 1925. En este caso, pues él se le conoce porque tiene alrededor de 19 patentes, estas registradas en los archivos de AT&T. Algunos de estos patentes son, por ejemplo, lo que sería el filtro de onda, transmisión en onda, filtro de ondas eléctricas, sistema de transmisión portadores, entre muchos otros. El aporte que él tuvo, como nosotros mencionábamos, era el teorema de Norton, que en este caso, cuando se tienen redes muy complicadas, este se puede usar. Estas redes pueden ser con muchas resistencias o impedancias y se desea calcular el voltaje entre algunas de ellas o la corriente que la atraviesa. El teorema de Norton simplifica los cálculos, ya que como hemos visto la red se puede sustituir por un circuito más pequeño y manejable. Pues también tenemos por acá su imagen. De esta forma el teorema de Norton es muy importante al momento de diseñar circuitos con múltiples elementos, así como estudiar las respuestas de los mismos. Vamos a continuar con el siguiente personaje, en este caso es Gustav Kirchhoff, muy conocido. Él nació el 12 de marzo de 1824 y murió el 17 de octubre de 1887.
Gustav Kirchhoff fue un físico alemán nacido en marzo, como lo mencionábamos, en la entonces Frisia Oriental. Durante una carrera científica realizó importantes contribuciones en campos como la electricidad, la espectroscopia o la medición de radiación de los cuerpos negros. Pues en este caso, él desde muy joven fue muy animado por su familia para que él pudiera estudiar esta carrera, pues desde muy pequeño también mostraba era muy bueno en sus matemáticas. Él decidió destacarse por esta materia. También en algunos estudios se menciona que pues él no había estudiado en la universidad, sin embargo él ya había presentado algunos de sus primeros trabajos, entre los cuales no solo destacan lo que sería su aporte, del cual vamos a estar hablando un poquito más, en este caso también se dedicó a la radiación térmica, aunque el más importante fueron las leyes como nosotros mencionábamos. En este caso vamos a hablar de dichas leyes, que son su aporte. Acá podemos ver que es el conjunto de leyes sobre la electricidad formulada por Kirchhoff, fue su aportación más relevante a las ciencias. Para realizar esta labor se basa en unos trabajos anteriores efectuados por George Simons Ohm, que también es uno de los personajes que vamos a estar hablando. Sin embargo, redactando un poquito más acerca de lo que sería el aporte, estas leyes se convirtieron pronto en herramientas fundamentales para el análisis de los circuitos. De manera muy resumida, su aplicación permite medir la intensidad de la corriente, así como la diferencia de potencial en un punto determinado dentro del circuito de electricidad. En este caso tenemos las dos leyes de las cuales tenemos la imagen por acá. En este caso la primera sería llamada la primera ley de Kirchhoff, de la redundancia, y esta es correspondiente a los nodos. También tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que es la correspondiente a las mallas. Por acá tenemos también sus fórmulas para cada una de las leyes que mencionamos. Ahora bien, vamos a pasar con el personaje que mencionábamos, que era George Simons Ohm, también muy conocido debido a que la palabra Ohm, que es el apellido de nuestro personaje, pues es usado para lo que sería la electrónica. Él nació el 16 de marzo de 1789 y murió el 6 de julio de 1864. George Simons Ohm fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de electricidad la ley de Ohm, conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. En este caso, pues estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando una ley que lleva su nombre, como mencionábamos, en este caso Ohm. También, pues en este caso, para mencionar un poco acerca de la ley que representa, sería esta, como se ve en la imagen por acá. Esta está establecida por corriente, por voltaje y resistencia, pues la fórmula principal sería corriente igual al voltaje dividido la resistencia. También se interesó por las acústicas, que esto es algo muy personal de su bibliografía, la polarización de las pilas, se interesó también en la polarización de las pilas, las interferencias luminosas. Acerca del aporte, pues estamos usando los resultados que sus experimentos de Ohm. Esta fue capaz de definir la relación fundamental entre tensión eléctrica, corriente y resistencia. Lo que ahora se conoce como la ley de Ohm apareció en su obra más famosa, un libro publicado en 1827 que dio a su teoría completada de la electricidad. Pues acá por la imagen podemos ver no solo lo que sería la fórmula base, como mencionábamos, corriente igual a voltaje debido a resistencia. También podemos ver cómo al despejarla, pues también podemos tener el resultado si nosotros quisiéramos sacar la resistencia en base a la corriente y voltaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, el ohm es una unidad de resistencia eléctrica, como mencionábamos, pues este es muy conocido por parte de la electrónica. Nosotros lo hemos visto muy comúnmente ahora que estamos trabajando en lo que serían los circuitos y en otras más. Es igual a la de un conductor, el cual de una corriente que se representa con la I, de un amperio, que sería 1 con el símbolo de la A, así es como se conoce, es producida por un potencial de un voltaje a través de sus terminales. Estas relaciones fundamentales representan el verdadero comienzo de análisis de circuitos eléctricos. Pues entonces, como mencionábamos, el ohmio
o el ohm es la unidad de resistencia eléctrica, es igual a la de un conductor en el cual se produce una corriente de 1 amperio, como ya mencionábamos. También, pues, es parte de los experimentos que se destaca, pues esto ya había sido analizado por parte de otros científicos o matemáticos anteriormente. Por ejemplo, el caso del británico Henry Cavendish, que experimentó con la botella de Leyden en 1781. También fue parte del experimento que se publicó casi 100 años después, en 1879, por James Clerk Maxwell. Pues hablando un poco acerca también de estos matemáticos, también lo tenemos en la lista, que sería James Clerk Maxwell, que nació el 13 de junio de 1831 y murió el 5 de noviembre de 1879. Pues Clerk Maxwell fue un matemático y científico británico. Su mayor logro fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestación distintas de un mismo fenómeno. Pues las ecuaciones de Maxwell, que fue su aporte, formuladas para el electromagnetismo, han sido ampliamente consideradas la segunda gran unificación de la física, siendo la primera que queda realizada por Isaac Newton, que también es un científico muy conocido. Maxwell demostró que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio de la forma de ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. Maxwell propuso también que la luz era una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. Hablando un poco acerca de su aporte, podemos ver que en este caso se dividen en cuatro, pues las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, así como su interacción con la materia. Tenemos lo que sería la ley de Gauss para el campo eléctrico, para el magnético, de la inducción y ley de Ampere-Maxwell. También tenemos por acá sus imágenes con lo que sería la fórmula. Finalmente vamos a ver nuestro último personaje, que es Michael Faraday. Él nació el 22 de septiembre de 1791 y murió el 26 de agosto de 1867. Michael Faraday fue un científico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diagnetismo y la electricidad. En este caso, pues a pesar de la escasa educación, pues se menciona en su biografía que él tuvo muy poca educación. Él fue un gran científico influyente en este camino que él tuvo. Estudió el campo magnético alrededor de un conductor por el circuito corriente continua. También podemos ver que su aporte serían sus descubrimientos revolucionaron, en este caso su aporte de las investigaciones que él estuvo haciendo, revolucionaron lo que sería la compresión de la electricidad y el magnetismo, que actualmente se usa en el desarrollo de tecnologías modernas como los motores eléctricos y los generadores. Pues él, por parte de la biografía muy personal, se puede decir que en 1812, a la edad de 20 años, pues él ya estaba muy metido en todo lo que sería esto, pues él comenzó a asistir a las conferencias del destacado químico inglés Humphrey Davy, que se puede decir que él se influenció mucho para que él pudiera realizar estas investigaciones. También podemos ver que la mayoría de las investigaciones para las conferencias a las que él asistía fueron las invitaciones para las que él, se le ofrecieron por parte de William Dance, uno de los fundadores de la Royal Pharmaceutical Society. En este caso, pues él, como mencionábamos, fue influenciado gracias a esto, pues él realizó todas las investigaciones. También mencionan que Faraday fue un excelente experimentador que transmitió sus ideas en un lenguaje claro y simple. Sus habilidades matemáticas no abarcaban mucho de lo que sería la trigonometría y el álgebra básica, pero sin embargo, pues toda su investigación se sigue utilizando en lo que sería hoy en día. Estos han sido todos los personajes que hemos tenido. Ellos han sido una influencia muy grande en lo que sería la electrónica. Por ejemplo, los más mencionados serían el personaje con el apellido Kirchhoff y Ohm,
pues son los que actualmente se utilizan mucho en lo que serían circuitos para poder realizarlos gracias a sus fórmulas, gracias a sus teorías, pero esto no deja de lado a todos los demás personajes que han sido una gran influencia para que cada uno de nosotros podamos evolucionar cualquier cosa que tengamos hoy en día. Por ejemplo, como mencionábamos con este personaje que sería para los motores eléctricos y los generadores, pues también para los demás nosotros podemos aplicarlos.